Hola, ¿cómo están, amigos? Miren qué tiernos. Esto sí que es una ternura, estos moñitos. Miren qué bonitos como tips para tener allá preparados unos cuantos para hacer un regalito, para poner en las prendas, en los gorros de los bebés, en algún tapadito, para un montón de proyectos, en almohadones. Miren qué bonitos. O hacemos en el mismo tono o en degradé y los vamos anudando a una cadenita y los ponemos para sujetar cortinas. Bueno, estos moñitos pueden ir en muchos proyectos. Miren qué tiernos que son. Lo que primero piensa uno es en niños, pero la verdad que van para muchos proyectos. Para los gorritos nuestros de las chicas, poner estos moñitos, la verdad que están buenísimos. Así que a tener en cuenta este pequeño tips porque vale la pena. Los tejí con este cashmere de verano que es tan bonito, es muy sedoso, suave, muy lindo y con una aguja 3,5 de aluminio de estas. Pero lo pueden tejer con hilo de algodón, lo pueden hacer más grandes con alguna lana un poquito más gruesa o una lana más finita también, con hilo de macramé. Ustedes van a elegir el material y van a adaptar su aguja al grosor del material que los vayan a realizar. Pero miren qué simples. Sí tienen que tener una agujita lanera, pero bueno, como siempre tenemos estas agujitas o una aguja como para enhebrar esta hebra o la hebra que vayan a tejer para el último detalle. Entonces vamos a empezar, es muy simple de realizar y podemos hacer cantidad, incluso para vender, preparan paquetitos de 3, de 4, de un solo color, combinados y ya los pueden vender con una presentación en algún cartoncito. Bueno, ahí va para las chicas que venden en la feria o que venden desde su hogar, por supuesto. Vamos a hacer así. Cadenitas. Acá voy a tejer. Esta primera cadena va a ser la cadena central de cada uno de los bucles, de esos rulos que tenemos que hacer 2 para cada lado del moño. Entonces, esta cuenta aparte y ahora vamos a tejer 9 cadenas más. 1, 2, 8, 9 cadenitas. Voy a venir hasta la cadena, la primera, y tejo un punto deslizado en esa primera, ahí. Ahora voy a tejer otra vez 9 cadenas. Tengo las otras 9 cadenitas, es para el segundo bucle. Voy al mismo espacio donde tejí el punto deslizado y tejo otro punto deslizado. Esta colita la voy a ir moviendo, que es la de inicio. Punto deslizado. Bueno, ya tengo la base para mi moñito. ¿Ven? Ahí están los 2 bucles o los 2 rulitos. Voy a hacer una cadenita al aire y comienzo a rellenar este bucle. Entonces, acá vamos a tejer así. Punto bajo. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer medias varetas. Tomo lazada y tejo 6 medias varetas. 1, 2, 3. Vamos llenando de a poquito. 4, 5 y 6. Ahí. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos, como cuando se inició. 2 y 3. Voy a estirar un poquito la hebra, que siempre tiene que estar flojita. Acá estoy en el punto central donde hacemos el punto deslizado de unión. Seguimos tejiendo cuando llegamos al medio un punto deslizado en el mismo espacio. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos bajos, 6 medias varetas, 3 puntos bajos. Voy a venir por aquí y cuando llego al punto central nuevamente tejo un punto deslizado. Me quedo tejiendo porque esto es repetir. Terminé con el puntito deslizado. Ahora vamos a comenzar esta otra hilera
Entonces voy a tejer una cadenita al aire y donde están los 3 puntos bajos vuelvo a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y acá vamos a tejer en estas 3 medias varetas que vienen, que sería la mitad, porque eran 6, ¿recuerdan? Bueno, en la primera tejo un aumento de media vareta. Y ahí voy. Tejo dos medias varetas juntitas. Y en estas dos, que serían la mitad de mi rulito, de este moño, tejo aumento de vareta. Entonces tejo 2 varetas. Y en esta próxima otras 2 varetas, o sea, otro aumento de vareta. Ya tejí la mitad de lo que sería este bucle. Acá aparece más, pero es la mitad. Entonces ahora voy a tejer un punto bajo, pero miren, voy a ir por el medio, no tengo que perder este punto porque ahora lo tengo que tejer. Voy a ir por el medio, entro la agujita aquí en el hueco de este rulo y abrazo para tejer un punto bajo. Ahí estoy. Y ahora repito este movimiento, esto que hicimos aquí, pero de este lado, y entonces eran un aumento de vareta, acá voy a tejer la primera y la segunda. Al lado otra vez el aumento de vareta, en el que viene iba el aumento de media vareta, y ahora los 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí voy a tejer el punto deslizado en el medio. Entonces voy a tirar apenas un poquito y les muestro cómo quedaría en principio, porque todavía falta una hilera, esta mitad. Miren qué bonito, ya va tomando forma. Ahora tengo que repetir exactamente lo mismo que hice de este lado. Recuerdan, eran 3 puntos bajos, un aumento de media vareta, un aumento de vareta, un aumento de vareta y el punto bajo que envuelve, que es este que nos permite que haga esa ondita, el moño, ¿ven? Que hace ahí una ondita, baja y sube y le queda una forma muy bonita, no queda derecho. Así que me quedo tejiendo otra vez exactamente lo mismo que hice recién. Acá llegué al final, hice el puntito deslizado. Todavía le falta la forma porque tenemos que cerrar el centro, pero nos falta una hilera más. Esta hilera la vamos a tejer en relieve en el sentido de que solamente vamos a tomar la hebra de atrás y va a quedar esta hebrita en relieve hacia adelante que queda muy bonito. Miren este detalle, ¿ven? Ahí se nota bien. Y acá yo lo tejí a este punto que vamos a hacer ahora con otro color. Entonces ahí se nota el relieve de la hebrita que queda por delante. Es un detalle que queda muy bonito. En estos otros dos lo tejí solo con el mismo color, pero lo pueden combinar. Yo ahora lo voy a seguir con este color, pero lo podría combinar con otro y quedaría muy bonito. Entonces, cuando llegamos aquí, que dimos toda la vuelta, vamos a empezar a tejer punto por punto, pero solo tomando la hebra de atrás y todo en punto bajo. ¿Ven? Ahí. No vamos a hacer aumentos, es simplemente ir tomando esa hebra de atrás del punto y tejemos un punto bajo que sea flojito, no aprieten porque ahí sí que se va a como a fruncir el trabajito. Entonces con que quede bien flojito vamos bien. Miren qué bonito cómo se nota ahí el detalle de ese relieve. ¿Ven? Acá, cuando llegamos a este punto bajo que es un poquito estirado porque pasamos por aquí, bueno, vamos a ir bien donde calza, donde cierra el punto bajo y tejo un punto deslizado. Ahí. Tenemos que mantener que eso quede a presión para que tome la formita esa con onditas y no nos quede derechita esa parte del moño.
Hay moños que son bien derechitos ahí, pero a mí me gustaba esta formita. Entonces así vamos a ir tejiendo todo alrededor, ahí. ¿Ven? Cuando llego al medio, vuelvo a tejer un punto deslizado. Y en los extremos donde hace esas onditas, también tejemos un punto deslizado. Ahí. Acá. Si no me pasé, sí, este lo hice de más. Ahí. Entonces, cuando llego aquí al medio, tejo un punto deslizado. Y termino de repasar este otro rulito, la otra mitad del moño. Así, haciendo exactamente lo mismo. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. No corten la hebra. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo le damos la terminación. Ahí llegué al final, terminé con un punto deslizado. Todavía falta darle la forma, pero así les tiene que quedar. Entonces aquí voy a tirar de la hebra. Corté una hebra, miren, es como para enroscar y darle unas puntadas, así que acá tendremos unos 60-70 centímetros aproximadamente de hebra, pero tenemos que sacar este nudito último. Ahí está. Entonces, ahora vamos a presionar. Primero vamos a enroscar de un lado un poquito. Se va a arrugar un poco, pero no se hagan problema. Ahí lo aprieto un poquito y le doy 2 o 3 vueltitas y luego acomodo. Y de este lado voy a hacer lo mismo. 2 o 3 vueltitas y lo acomodo. Ahí. Acá es donde tiene que tomar esa linda formita porque ahora nos vamos a quedar enroscando esta hebra para formar un centro. Ahí vamos enroscando, que los dos lados queden parejos, pero que el centro aquí quede gordito. Por eso les decía una hebra que sea medianamente larguita. Y si no se animan, el tema es que como nos queda el rulito para terminar el punto, entonces hay que cortar. Les iba a decir si no se animan no cortan, pero el rulito lo teníamos que cortar. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es enhebrar. Por ahí la puedo enroscar un poquito más, así ya utilizo esta hebrita. Voy a enhebrar la aguja sin soltarlo porque si no se me va a desenroscar. Acá una toma le tengo que hacer a mis dedos, pobres. Ahí vamos a enhebrar. Y del lado de atrás, ahí vamos a hacer un nudito, como para que esto no se suelte. Y con la poca hebra que me queda, voy a rectificar si hace falta. Le doy alguna puntadita, lo acomodo. Me gusta como quedó, así que acá nomás ya me quedo a esconder esta hebra. No tengo que tocar nada del lado del frente, me gustó como quedó. Ahora con mi mano solo voy a darle un poco de forma y ya está. Listo, eso es todo. Miren qué simple. Ven ahí, con la manito lo vamos a acomodar. Le acomodamos el centro. Miren estas bellezas. Súper fácil, súper rápido y pueden hacer un montón de estos moñitos divinos. Si ustedes quieren, le pueden agregar 2 colitas, alguna piedrita de bijú, algún botón, brillito, lo que quieran, porque la verdad que los moños siempre son bienvenidos. Espero que les haya gustado, es un detalle muy bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias, besitos.